Bienvenidos a Construcción al Día. Hoy nos encontramos con Felipe Quiroz, director de TCC Innovations, con quien conversaremos sobre la optimización de proyectos, la generación de valor en la etapa de diseño con BIM. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto conversar contigo y volvernos a encontrar después de tiempo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es. Felipe, se piensa que uno de los efectos de la pandemia ha sido la aceleración de la implementación del BIM y de una aplicación más amplia. ¿Ha sido así desde el punto de vista de la industrialización de la construcción? Antes de contestar tu pregunta, quisiera un poco puntualizar un par de temas de concepto y va a tener relación con las respuestas que dé después en esta entrevista, ¿no? Es importante aclarar, ¿no? En este momento yo voy a hablar voy a hablar en base a una metodología que aplicamos en nosotros, que se llama Virtual Design Construction, VDC, y dentro de la cual BIM es una de las tecnologías que permite poder cumplir objetivos que tiene la metodología, ¿no? La metodología puede ser usada para diversos objetivos. Uno de ellos es industrializar alguna partida de un proyecto de construcción. Entonces, respecto a tu pregunta, si en la pandemia se ha dado mayor uso de BIM y si se ha industrializado, yo diría de que en la pandemia lo que hemos podido perfeccionar, creo yo, es la colaboración. Y la colaboración es otra parte de la metodología BDC, ¿no? Que se basa en la tecnología como el BIM, la colaboración, y lo otro es la gestión óptima de los procesos, ¿no? Yo creo que en la pandemia aprendimos a colaborar, me parece contradictorio, el estar separados nos obligó a colaborar de mejor manera, a conocer otras formas de colaborar. Y a su vez nos conectó más con la data, porque al estar separados, teníamos que confiar en la data que viene de la nube y a estar conectados. Yo creo que ahí es donde se ganó. Más que en el BIM, yo lo veo en la colaboración. Más que en el BIM, yo veo que la información obtenida del BIM o de otros medios tecnológicos se han usado con mayor confiabilidad por las personas que estaban separadas físicamente, pero unidas virtualmente. Y la industrialización, teóricamente, es la consecuencia de una planificación de estas personas colaborando, desde modelos o desde data, pero hay que incluir al proveedor para industrializar. Entonces, yo creo que ahí, como teoría, sí hemos pensado en industrializar, pero en la práctica no veo tanto avance en ese sentido. De acuerdo. ¿Cuáles consideras que son las principales barreras para para la industrialización de la construcción en el Perú? Bueno, primero recalco el tema que el hecho de hacer VDC no es industrializar, el hecho de hacer BIM tampoco es industrializar. Industrializar es sacar labores de la obra hacia talleres y proveer los materiales o las partes de un proyecto a la obra. Y esa industrialización que rápidamente nos viene a la mente comienza con la estructura. Normalmente vemos losas prefabricadas, ahora también estamos con previgas, estructura, metálicas o armadura prearmada. Esos son los elementos industrializados que conocemos y que cada vez se van a utilizar más, pero esa es la estructura. Un proyecto tiene más que la estructura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las barreras para poder industrializar? Primero es el desarrollo de la industria, de los que venden los productos industrializados. Pero ese desarrollo de los proveedores tiene que ir de la mano con la generación de una necesidad que tiene que venir desde el cliente o del que paga el proyecto unido con el diseñador. Si un diseño no se concibe para ser industrializado, es difícil que ingrese un mayor nivel de industrialización.
si un proyecto se concibe con mayor nivel de industrialización, va a haber más desarrollo de la industria, de las industrias que hacen prefabricación. Pero no pueden pero el tema es complejo, porque ¿cómo diseñas algo para prefabricarse si no hay el que vende el prefabricado? Entonces, el equilibrio que hay que encontrar es una integración. En vez de que se piense que ambos tienen que ir separados, el desarrollo se tiene que dar de manera en conjunto. O sea, hay que juntar a los polos opuestos, ¿no? Al diseñador, hay que juntarlo con el proveedor, y el que tiene que articular esta integración es el constructor. Se habla de integración con contratos, el IPD, por ejemplo, es muy hablado, pero nosotros ya estamos trabajando en integraciones proveedor-diseñador a través del constructor, que no requiere ningún contrato, solamente acuerdos de colaboración, y esa integración, constructor, diseñador, proveedor, es el que va a generar la industrialización como demanda, pero también como oferta. Y a medida que esto vaya creciendo, recién podremos hablar de integración de la construcción. Si te das cuenta, no hemos hablado de BIM. No tiene nada que ver. El BIM, obviamente, si industrializamos, actualmente hacerlo sin BIM es una locura. Pero porque haces BIM, no quiere decir que estás industrializando. Precisamente en una entrevista hace unos días, César Guzmán nos comentaba que la etapa de diseño no está recibiendo la importancia ni la inversión necesaria para optimizar los proyectos adecuadamente. Esto pasa, como lo comentaba, precisamente en un artículo para la articulación entre diseñadores, constructores y subcontratistas. En el caso de edificaciones, este panorama está cambiando. Se está entendiendo que se puede obtener mucho valor y grandes ahorros invirtiendo adecuadamente en la etapa de diseño. Lo que se está dando es que hay proyectos privados que están rompiendo el paradigma de esta fragmentación del diseño, la procura y la construcción. Y entonces están juntando todo y trayendo a las personas que colaboran, pero por la misma recomendación del constructor, por la misma iniciativa del cliente. Por eso es importante entender de que, o sea, en el Perú, estamos en el Perú, para llegar a industrializar, no es necesario decir, oye, ojalá que el gobierno nos haga industrializar, o que haya un contrato que me obligue a industrializar. No, se puede industrializar si nosotros queremos, y los que tienen que liderarlo son los dueños de los proyectos y los constructores que pueden recomendar en etapas tempranas. Entonces, ahorita existen ya proyectos de diseño y construcción, Fast Track, en el cual tú puedes aplicar esto sin necesidad de hacer muchos cambios, en el juntar a todos los actores del proyecto para que juntos puedan desarrollar industrialización. Obviamente, si tú diseñas y el diseñador está totalmente separado del constructor y hace un diseño enfocado en una construcción tradicional, el constructor lo va a cambiar porque se ha construido cambiando diseños toda la vida, pero no le genera un beneficio al dueño del proyecto. En este caso estamos hablando de que la industrialización tiene que ser un beneficio no solo para el proveedor, como es ahora, o no solo para el constructor, como es cuando lo contrata tempranamente. Tiene que ser también para el cliente, para que sea un beneficio para el cliente en el cual se pueda reducir los tiempos y los costos, tiene que estar totalmente integrado desde etapas tempranas. Entonces, los diseños que se generan actualmente son intentos de diseño, son diseños básicos que generan una expectativa difícil de cumplir, que conocemos todos, que normalmente genera retrasos y excesivo y excedentes de presupuesto. Entonces lo que nosotros queremos es cambiar eso por un diseño más cercano a la realidad. Uno no puede evitar que existan cambios, siempre va a haber variabilidad, pero se reduce esa variabilidad porque los diseños van a ser ya trabajados con componentes industrializados, con reales del mercado,
y que han sido previamente validados virtualmente por los involucrados. Creo que en ese sentido el diseño tiene que evolucionar y tiene que involucrar a los principales proveedores, porque si no van a quedar obsoletos, ¿no? Entonces, un cliente que tiene que hacer una obra de millones de dólares, de cientos de millones, deja en manos de un diseñador que tiene el 1% del costo del proyecto para la definición del 99%, no tiene sentido. Entonces, si nosotros podemos cambiar esto y desde nuestro lado de proveedor o constructor, hablar con los clientes, hacerles entender de que están perdiendo una gran oportunidad, y ni hay que hablar del mantenimiento de la operación. O sea, es brutal lo que se pueden ahorrar o lo que pueden hacer de más. O sea, pueden construir mejores edificios con lo que se van a ahorrar si pueden integrar. Entonces, esa es nos toca desde cada uno de nuestros lados hacer, ojalá entender a personas, dueños de proyectos que de repente no tienen el conocimiento técnico, pero tienen criterio, y está en nosotros hacernos entender para que sepan de que un diseño integrado va a ser mejor por los motivos que te estoy comentando. Es una tarea de nosotros. Muchos proyectos de infraestructura se ejecutan vía Fast Track. ¿Esto es compatible con la filosofía del diseño integrado? Bueno, justamente el Fast Track es una oportunidad para que tú puedas aplicar el diseño integrado. El hecho de decir que, por ejemplo, lo típico es no integrar al proveedor porque es un Fast Track. O sea, el constructor, el cliente integra al diseñador y al constructor. Pues muchas veces el constructor es el que tiene el diseño en el Fast Track, pero no integran al proveedor porque aún están diseñando. Y eso es algo, es justamente lo que genera la total, yo diría, anarquía en cuanto al tiempo y los metrados que finalmente termina resultando los proyectos normales, y los fast track mucho más. O sea, los fast track obviamente tienen como que, o sea, se puede decir, se les está permitido mucha más variación porque es fast track y se sabe de que si pasa algo ha sido un fast track. Pero el fast track justamente es el que te da el tiempo para que tú como constructor diseñes el producto que vas a ejecutar como tú lo sabes hacer. Entonces, si el constructor no tiene claro que por más de que él construya, el diseño, si el diseño lo hace de manera tradicional, no va a jalar ninguna ventaja a la hora de la construcción. ¿Qué diferencia hay entre contratar un proveedor luego del diseño y al inicio del diseño? Es abismal. Si lo contratas fuera del diseño, él te va a cobrar lo mismo. Si lo contratas antes, él puede ayudarte a que sea más rápido y cueste menos. Pero para eso, tanto el proveedor, el constructor y el diseñador tienen que ser íntegros. Quiere decir, y hay una cosa muy importante, que los tres estén alineados con el objetivo del proyecto, del cliente. Si uno no esté alineado, obviamente no te van a contratar antes, porque si yo como proveedor voy a entrar antes para vender mi producto, aunque esté mal, entonces obviamente no tiene sentido. Entonces, ¿para qué me van a contratar? Pero en este caso estamos hablando de una virtuosidad de los actores. Estamos asumiendo que las empresas tienen una cultura de honradez y profesional. Es romper este paradigma de asumir que existe corrupción. O sea, hay que tocar el tema de la corrupción porque es lo que de repente evita de que se integren antes, porque de repente hay políticas que evitan de que ingresen los proveedores porque se puede pensar que hay un favorecimiento inicial, y cuando no es, y eso está evitando que se integren. Entonces,
es complejo poder, salvar eso, porque más bien el constructor se está protegiendo porque hay antecedentes de que si no se protege, de repente lo pueden acusar de algo doloso y se quedan perjudicados. Entonces todos se cuidan y al cuidarse no se permite integrar, ¿no? Pero si no integras al proveedor, que es el que tiene la mayor cantidad del dinero que tú vas a pagar, entonces estás haciendo un diseño que sigue siendo un intento de diseño y que va finalmente terminar haciéndose de una manera diferente porque no se integraron con el proveedor. Es complejo. TSC Innovation, la empresa que diriges, ha participado de proyectos importantes de infraestructura a nivel internacional, donde existen otros tipos de prácticas. ¿Podrías comentarnos alguna experiencia donde hayan trabajado el diseño integrado exitosamente? No sé si me Hola, Luis. escuchas. Sí, no sé si me Luis, escuchaste la pregunta. sí, se perdió la señal, se perdió la última La- pregunta. sí, te la replanteo. A ver. eh, TSS Innovation participa en proyectos importantes a nivel internacional. ¿Podrías comentarnos algún proyecto donde se haya trabajado en base al diseño integrado? Sí, no tengo que ir no tengo que ir a- al extranjero para hacerlo. Aquí estamos ahorita también trabajando dos proyectos de manera integrada, donde uno es un centro de distribución, una nave industrial, donde es un fast track, donde se han juntado a los proveedores principales, porque, como digo, el proyecto tiene diferentes especialidades, cada especialidad tiene sus diferentes proveedores, pero hay proveedores que que son los que tienen el mayor impacto en el costo y el tiempo del proyecto, que por ejemplo son las estructuras metálicas, los prefabricados y la armadura. A esos proveedores, además también el proveedor de los equipos de este centro de distribución. Se contrata a los proveedores antes. Nosotros como TCC estamos coordinando con los diseñadores para poder integrar el expertise de estos proveedores dentro del diseño. Y así los planos del proyecto se obtienen directamente con la información de los proveedores. Esto hubiera sido imposible si es que el dueño del proyecto no está involucrado para solicitarles eso al constructor. Entonces el constructor integra al diseñador y entrega al proveedor y los planos del proyecto salen tal cual se va a ejecutar. No quita de que durante la ejecución haya modificaciones, pero ya con una integración de ese tipo es muy difícil, es más difícil desviarse de manera, de gran manera. Lo normal es que haya desviaciones, pero cada vez más pequeñas. Entonces, la forma de integrar es como te digo, o sea, el diseñador con el constructor y con el proveedor. El plano del proyecto se ejecuta de un modelo que ha sido integrado por los especialistas, no solamente para que el diseño físico o geométricamente entre, sino para que el montaje y la constructibilidad de los elementos se analicen. Entonces, ¿cómo es eso? Tienes que juntarte semana tras semana, según una secuencia lógica, para que las personas que lo van a hacer en la realidad lo vean en el modelo. Es así. Si haces eso, tienes un diseño integrado orientado a industrializar. Por lo tanto, la obra va a demorar menos. Y como además han estado pensando siempre en el costo, han retirado o han optimizado el costo del proyecto. Sí, porque ahora yo creo que lo que estamos haciendo es lo más avanzado que existe en cuanto a información o data
o tecnología que se brinda a un proyecto para tomar decisiones. Hablo de los modelos BIM o a la información que le llega al constructor para tomar decisiones respecto a los tiempos de entrega del producto que tiene que, y luego hace planos y luego saca licitación para los proveedores. Eso es un fast track típico, pero este fast track es un fast track que ha servido para poder hacer el diseño integrado. Entonces es una oportunidad el fast track, así como el diseño y construcción. Es una oportunidad, no es una desventaja. Lo que pasa es que si lo manejas de manera tradicional, obviamente es lo peor, ¿no? O sea, no es lo peor, no hablo de la calidad de la construcción, hablo respecto a lo peor en cuanto a variabilidad. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos. Estuvo con nosotros Felipe Quiroz, director de TSC Innovation, empresa subsidiaria de Aceros Arequipa especializada en BDC y modelamiento de estructuras para la construcción. Muchas gracias.